7 en punto de la mañana, segunda hora de programación. Rápidamente lo que sucede en Ecuador y el mundo, Ali. Así es, muy buenos días a todos aquellos amigos televidentes que se unen en este momento a nuestra señal Desayuno Rico en compañía de nosotros. Juguito de naranja esta ahora y valeriana para el tráfico. Miren enfrente lo que sale, ya el distrito metropolitano de Quito tiene una carga incesante. Mire usted, mucho tráfico. Desde el Trébol partimos hacia el sur, centro de la ciudad de Quito. Está por la José María Velasco Ibarra, por la avenida Piedra, esta es la avenida Santa Cruz. Esto se va hasta el centro de la ciudad y del centro se va hasta el sur. Miren el tráfico incesante. De ahí cogemos la Venezuela en el centro, todo el centro de la ciudad tiene muchísimo tráfico. El occidental, desde el sur de la ciudad, desde la vía Maldonado, se presenta con mucho tráfico y desde la Rodrigo de Chávez, todo este sector hacia la 24 de mayo, de lo que estamos divisando, tiene un tráfico incesante. Algo mejor en la ciudad universitaria, si bajamos hacia la América ya encontramos mucho tráfico en este sector, igualmente en la vía La Coruña, esta es La Coruña, bajamos un poco más y nos vamos a la Plaza Artigas y estamos en la Colón tiene también un flujo fuerte a esta hora. José María Velasco Ibarra, miren ustedes, los que están bajando la autopista Rumiñahui, la vía que une a la autopista Rumiñahui tiene una carga muy fuerte y de subida y bajada. La José María Velasco Ibarra tiene tráfico fuerte que le une a la Ladrón de Guevara, a la Avenida Patria, 10 de agosto y 6 de diciembre. Si vamos por la 6 de diciembre, ya nos topamos que el tráfico llega por el túnel Guayasamín. No hay mucho todavía a esta hora, pero sí en la Simón Bolívar. Por lo tanto, tome algunas vías alternas en este caso. La de los Granados ya presenta tráfico, esta vía que también comunica hacia la avenida Simón Bolívar y también presenta tráfico Naciones Unidas. Hay que recordar, este es el Estadio Olímpico de Atahualpa, hay que recordar que están repavimentando estos sectores de la ciudad, así que tome precauciones. Igualmente en el Inca, este redondel que estamos viendo también tiene muchísimo tráfico, redondel del monumento al Labrador, ¿se acuerdan? Al Parque Bicentenario, Galo Plaza Lazo. En definitiva, Quito con mucho tráfico. Así es, entonces tenga en cuenta por favor cuáles son las vías que están mayormente congestionadas en la ciudad de Quito para que usted pueda llegar a tiempo y no llegue atrasado, es importante. Sí, claro. Bueno, vamos a empezar. Les contamos que jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia son investigados por el Consejo de la Judicatura por un supuesto incremento en su patrimonio y que no estaría justificado. Esto en el marco de la evaluación a los magistrados de este alto tribunal. Un supuesto incremento desproporcionado en el patrimonio de 7 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia durante 4 años es investigado por el Consejo de la Judicatura en el marco del proceso de evaluación que lleva adelante este organismo de justicia y para lo cual se instaló una mesa de trabajo con varias entidades de control. Así lo informó la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Vamos a exhortar a estas instituciones es que procedan conforme a derecho y conforme a sus competencias. Y con todos estos insumos de estas instituciones de control, el Consejo de la Judicatura procederá. Esta información es parte del informe realizado por el Comité de Apoyo a la Evaluación, mismo que fue entregado al Consejo de la Judicatura, recomendando que el organismo pida explicaciones. Así lo señala Víctor Granda, miembro de este cuerpo de apoyo. Esto tiene que ser explicado por los jueces, porque en algunos casos de los que yo he revisado, no se refieren a una nueva valoración que hacen los municipios, especialmente en el avalúo comercial de los bienes. Sin embargo, entiendo que sí hay casos en donde el aumento de patrimonio es mucho más elevado, en cuyo caso, pues lo que es lógico es el Consejo de la Judicatura el que tiene que pedir una explicación a los jueces, una justificación. Por otra parte, este jueves se tenía previsto conocer la lista definitiva de los jueces y conjueces de la Corte Nacional que serían removidos de sus cargos al no alcanzar el puntaje de 80 puntos sobre 100 durante la evaluación. Pero esto tendrá que esperar, anunció Maldonado, señalando que ha existido gran cantidad de solicitudes de información por parte de los magistrados con el fin de acogerse a la reconsideración de sus calificaciones, para lo cual se ha decidido ampliar un plazo de 3 días más. Cumplidos los 3 días, lo que tenemos que hacer es entonces empezar a contar nuestros 5 días que según nuestro reglamento tenemos para atender los pedidos de reconsideración. En Quito informó Adriana Rojas.
7:05 de la mañana, 6:05 en Galápagos. Contarles ahora que el Pleno de la Asamblea Nacional continúa el primer debate de la Ley de Crecimiento Económico. En el Legislativo, pues esperan cerrar este análisis del proyecto de normativa para iniciar el tratamiento de la proforma presupuestaria del año 2020, cuyo monto supera los 31.000 millones de dólares. Veamos. Luego del feriado se retomó el debate de la Ley de Crecimiento Económico, acogiendo las observaciones de los legisladores de las diferentes bancadas. Los socialcristianos y los de la Revolución Ciudadana se mantienen en el rechazo de la norma. Es un proyecto recaudatorio, más impuestos para afectar una economía en recesión. No es el beneficio de todos los sectores económicos del país y menos de su población, sino el beneficio de determinados sectores. Mientras que los del bloque oficialista dan observaciones para mejorarla, dicen, porque eso es responsable. Ana Belén Marín, por ejemplo, cuestionó la intención de aplicar un tributo a los planes de telefonía celular. Los servicios de telecomunicaciones claramente no son suntuarios y no son de lujo, y tampoco pretendemos que se desincentive el consumo. Son 57 los asambleístas que pidieron intervenir, así que el debate será largo, pero no pasará de este jueves, pues tienen encima el calendario para aprobar esta ley y también dar trámite a la proforma presupuestaria que llegó a la Asamblea y debe ser calificado por el CAL. Ingresó el día viernes, se ha solicitado por parte de la comisión que esto se pueda calificar la próxima semana para tener ya esta semana la evacuación de la ley económica urgente. El presupuesto supera los 31.000 millones y algunos ya cuestionan su contenido. Dijeron que no iban a tocar el presupuesto educativo y siguen mintiéndole al país. Esto deberá tratarse más adelante, pues la Asamblea tiene el plazo de 30 días para aprobar el presupuesto, si es que no quiere que entre por el Ministerio de la Ley como pasó en anteriores ocasiones. Informó Carolina Basante. Y el presupuesto asignado para universidades estatales en la proforma presupuestaria 2020 considera recortes. Las reducciones más importantes se habrían planteado porque ya no se toman en cuenta inversiones en infraestructura terminada. En la proforma presupuestaria que el Ministerio de Finanzas envió a la Asamblea Nacional, se contempla, entre otros rubros, los que el gobierno debe proveer a las universidades públicas a escala nacional. Tal y como ocurrió con la proforma presentada el año pasado, hay varias universidades que tienen una disminución. Una de ellas es la Universidad de las Artes. En la proforma del 2019 se contemplaban $14 millones, 72.744. Pero en la proforma del 2020, de ser aprobada por el Legislativo, solo se le adjudicaría $3.909.303. Pero hay una explicación. La disminución de este monto respondería a que el presupuesto de inversión del 2019 contemplaba la finalización de infraestructura que este año se concluyó. Algo similar ocurrió con la Universidad Regional Amazónica IQIAM, quien tendría una disminución de $11 millones, y la Universidad Nacional de Educación UNAE, que tiene una disminución de un poco más de $19 millones en su presupuesto. Pero esto es debido a que en la proforma pasada se contemplaba la creación de ambas, y para el 2020 ya no constan estos rubros. Lo que sí ha llamado la atención es el presupuesto asignado, por ejemplo, para la Escuela Politécnica Nacional, pues a pesar de tener los mismos ítems para inversión, como son portafolio de proyectos de investigación y el fortalecimiento institucional, se recorta para el 2020 alrededor de $3 millones en su presupuesto. Al respecto, las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional se pronunciaron mediante un comunicado, rechazando lo que sería una nueva fórmula de distribución de recursos y solicitaron al Consejo de Educación Superior y a la CENESID que se proceda de manera urgente a su revisión, pero que mientras se aprueba una nueva fórmula, se mantenga para la institución al menos del mismo presupuesto asignado en el 2019. Por su parte, la Universidad Central es una de las pocas a las que se aumentaría su presupuesto en casi $8 millones. Pero esto también tiene una explicación, y es que se contempla la construcción del campus universitario en Galápagos, la construcción de una torre de aulas y otros espacios académicos para la facultad. La proforma tendrá que ser revisada en un máximo de 30 días, contados a partir del 1 de noviembre, por los asambleístas. En Quito informó Andrea Orbe. Tiempo de una pausa, 7:10 en la mañana. Al retornar dictan prisión preventiva en contra de Virgilio Hernández por presunta rebelión.
Además, la asambleísta Doris Solís podría ser investigada por el presunto delito de peculado en el caso Coopera. Se la acusa por presuntamente haber perjudicado al Estado ecuatoriano con más de 10 millones de dólares. Ya regresamos con esta información y mucho más. Día miércoles de mitad de semana, gracias por estar con nosotros en la señal de Televicentro. Es tiempo de contarles que por más de 5 horas se extendió la audiencia de vinculación, esto por el presunto delito de rebelión en contra del ex asambleísta Virgilio Hernández. Al culminar la diligencia, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha dictó prisión preventiva en contra del procesado. ¿Qué sucedió? Le contamos. La decisión del presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, generó reclamos por parte de los simpatizantes del ex legislador Virgilio Hernández. Esto en los exteriores de este complejo judicial. Los incidentes se dieron debido a que el juez decidió acoger la vinculación que Fiscalía realizó sobre el ex legislador Virgilio Hernández por su presunta participación en el delito de rebelión. Por tal motivo se dictó prisión preventiva. La Fiscalía no ha podido presentar ninguna prueba de la existencia de grupos armados, de grupos subversivos, de armas. Ha vuelto a presentar exclusivamente tweets y grupos de chat. De su parte, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, indicó que durante la audiencia se logró determinar que Hernández incurrió en el delito de rebelión. Tenemos los progresivos a través de las interceptaciones que se realizaron por orden del un juez de la Corte Nacional de Justicia, así como también varios Twitter y una versión que se obtuvo inmediatamente después de realizar el allanamiento a la prefectura. Pero antes de esta diligencia, el ex asambleísta Virgilio Hernández brindó declaraciones. Yo nunca fui notificado. Por lo tanto, ahora que se me convocó a una audiencia, aquí estoy presente con la convicción de mi inocencia. Además aclaró que él no llegó a entregarse, ya que dijo nunca estuvo prófugo de la justicia. Yo ya sé que ese es un riesgo. Generalmente con nosotros la única medida cautelar que siempre se hace es la prisión preventiva. Sin embargo, me seguiré defendiendo con la fuerza de las convicciones y con la fuerza de, sobre todo, de ser inocente. Por presuntamente haber incurrido en el delito de rebelión, actualmente se encuentra detenida la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, uno de sus colaboradores y ahora el ex legislador Virgilio Hernández. Informó Javier Rosero. Y el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, mencionó que los 11 fallecidos en las manifestaciones habrían sido asesinados. Así fue su comparecencia ante la comisión ocasional que investiga los actos de violencia durante las protestas. Hasta la comisión ocasional multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional, efectuado durante 11 días, llegó el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, a relatar los hechos de las manifestaciones ocurridos en el paro nacional. No va a haber paz mientras no haya justicia social. Para el asambleísta Héctor Yepes, las investigaciones que realice la comisión ayudará a determinar responsabilidades. Lo que debe descubrirse en esta comisión es la verdad sobre el hecho de que Ambato se haya quedado sin agua, sobre la quema a un agente de la fuerza pública. Aquí ha habido violencia de lado y lado. Las autoridades tendrán que determinar las causas de las muertes y las responsabilidades. Hay heridos. Para el asambleísta César Ron, que es parte de la comisión, mencionó que las versiones de los actores que han comparecido han sido únicamente un diagnóstico de los hechos. Aquí lo que tenemos que investigar son los hechos. El Ecuador ha vivido un proceso de conmoción que avanzó más allá de lo que estaba previsto o organizado. Así también se refirió que los actos de subversión por los que atravesó el país tenían un solo fin. Un hecho de subversión contra el Estado que tenía como objetivo, a decir de muchos actores sociales y políticos, de dar un golpe de Estado y tumbar al gobierno. Informó Patricia Aldaz. Queremos invitarles en breves minutos. En nuestro segmento el invitado Miguel Rivadeneira va a entrevistar a Íñigo Salvadores, el Procurador General del Estado, con quien se va a analizar los derechos humanos en el Ecuador, el seminario al respecto y la lucha contra la corrupción. Así que en breves minutos le invitamos a esta interesante entrevista junto a Miguel Rivadeneira.
Nos vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, dispuso el cumplimiento de medidas sustitutivas para Laura Terán y Pamela Martínez, procesadas en el caso Sobornos 2012-2016. Ellas saldrán de prisión. Regresamos con esta información y más. 7:23 de la mañana, Laura Terán y Pamela Martínez, procesadas en el caso Sobornos 2012-2016, podrán salir de prisión luego de 6 meses. Esa fue la decisión de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, quien dispuso el cumplimiento de medidas sustitutivas. Le contamos. La ex asesora de Rafael Correa y ex jueza de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, y su ex asistente, Laura Terán, saldrán de prisión y se defenderán en libertad. Esa fue la decisión de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, tras la audiencia de revisión de medidas cautelares. La defensa de una de las procesadas asegura que se ha colaborado con la justicia, motivo por el cual podía acceder a ese recurso. Hechos sustanciales como que es testigo, que ha presentado información que ha ayudado a Fiscalía y, lógicamente, que rindió su testimonio. A la diligencia acudieron representantes de la Procuraduría General del Estado y la Fiscal General Diana Salazar para sustentar sus acusaciones. Las funcionarias no dieron declaraciones a la prensa, sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía señaló que, a pesar de la oposición de Fiscalía S., jueza de la Corte Nacional, acepta pedidos presentados por Pamela M. y Laura T. y sustituye la prisión preventiva por presentación periódica, prohibición de salida del país y uso del dispositivo de vigilancia. En el caso de Laura Terán era absolutamente nula. Ella está permanentemente con mucha gente alrededor por ser parte del sistema de testigos, pero además de eso ella no tiene pasaporte, no puede sacar pasaporte, no puede viajar a ningún lado. En la audiencia, la fiscal Salazar pidió que no se libere a las procesadas y aseguró que en la próxima audiencia de juicio a realizarse el 11 de noviembre presentará nuevas pruebas. No conocemos aún la acusación en sí de Fiscalía. El momento en que sepamos los delitos por los que nos acusa o por los que acusa mi defendida, podré manifestarme en ese sentido. Martínez y Terán son investigadas por supuesta participación en los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho en la trama de aportes ilegales de Alianza País, más conocido como Sobornos 2012-2016. Ambas exfuncionarias públicas permanecen en el centro de confianza, esto en Chillogallo, al sur de Quito, pero inicialmente estaban en el centro de privación social de Cotopaxi. La boleta de excarcelación será emitida en las próximas horas. En Quito, informó Marilyn Jaramillo. La Comisión de Justicia se ratificará en el texto aprobado de la Ley de Registro de Violadores y Abusadores de Menores, también conocida como la Ley Revas, que fue vetada por el Ejecutivo, argumentando su inconstitucionalidad por ser discriminatoria. Lourdes Cuesta, proponente de la Ley Revas, no entiende la postura del Ejecutivo que vetó prácticamente toda la norma, impulsada como una herramienta para proteger a la niñez. La Ley Revas crea un registro de todas aquellas personas que cometieron un delito contra la integridad sexual de los más pequeños. ¿Para qué este registro? Para que cuando estas personas hayan cumplido su condena y busquen trabajo, no sea cerca de los menores. A ella se suma la mayoría del legislativo que aprobó esta ley con unanimidad el pasado mes de octubre. Hay cuestionamientos a los argumentos presentados por el Ejecutivo que zanja a la norma como discriminatoria. El mismo gobierno que le pide a la Corte Constitucional que legalice el aborto está pidiendo que se deje en impunidad a los violadores. Esta ley me parece que nos ayuda y abona en los temas de prevención. Lo habíamos debatido desde la Comisión Ampetra. Este martes la Comisión de Justicia conocerá el veto y empezará a realizar el informe que será enviado a la Corte Constitucional para su análisis. La intención de la comisión es ratificarse en el texto aprobado. Hay principios que pueden superponerse a otros y en este caso lo que debería primar es el interés superior del niño. Es la única ley que no ha tenido bandera política, no tiene carga ideológica. Al punto está que distintos países con distintos gobiernos de distintas ideologías tienen este registro, porque el tesoro más grande que tenemos son nuestros niños. El futuro de la Ley Revas deberá esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pues la Asamblea tendrá que aceptar la decisión, que es de última instancia. Informó Carolina Basante. Un cordial
saludo a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, Noticiero líder en la radio. Vamos a hablar en esta entrevista este miércoles con el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, a quien le damos la bienvenida, para hablar de un tema de palpitante interés. Si bien el Foro Internacional sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos había sido planificado con anterioridad, simplemente se pega a un hecho que evidenció el Ecuador hacia el mundo de una fuerte acción vandálica, violencia, terrorismo, lo que ocurrió con la destrucción de la Contraloría General del Estado. Por tanto, un buen momento para analizar la situación de los derechos humanos, con el aval de la OEA, el Sistema Interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana. Señor Procurador, ¿se puede decir que este evento va a avalar el respeto a los derechos humanos en el Ecuador? Buenos días, Miguel, buenos días a la audiencia. Como usted bien señala, es la coincidencia de la cronología es una coincidencia fortuita. Este evento lo venimos preparando con la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos desde el mes de mayo, cuando el Estado ecuatoriano, justamente para dar contestación a la última parte de su pregunta, el Estado ecuatoriano vio la necesidad de tender canales de comunicación con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que había sido no solamente relegado durante la década anterior, sino abiertamente combatido y hostigado. De modo que consideré que era una ocasión adecuada para invitar a la Comisión y a la Corte a que el Foro de Derechos Humanos, que se ha realizado ya durante 3 años consecutivos, esta sería la tercera edición del foro, se realice en el Ecuador. Como una señal, primero, de colaboración del Estado ecuatoriano, como una señal de reafirmación de la vocación del Estado ecuatoriano por el respeto a los derechos humanos y por el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora resulta que este evento, que se realizará el día de hoy y mañana en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el auspicio de la Procuraduría General del Estado y la participación del presidente de la Corte Interamericana, juez Eduardo Ferrer MacGregor, con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Esmeralda de Troitiño, con la participación de otros ex miembros y expresidentes de la Comisión y la participación sobre todo de la sociedad civil ecuatoriana y la academia de nuestro país, lo que pretende entonces es dar un espacio para una evaluación del trabajo del sistema interamericano. Recordemos que lo hacemos ahora porque estamos celebrando los 40 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 60 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es un momento adecuado para hacer una evaluación y proyectar el trabajo de la Comisión y de la Corte hacia el futuro. Pero lo que decía, es absolutamente fortuito que coincida con que un mes atrás en el Ecuador estábamos sufriendo una situación de disturbios internos inusitadamente violentos y que en el resto de los derechos humanos el mes anterior en el Ecuador. ¿Qué piensa el abogado del Estado? Yo creo que en una situación de la violencia y de la intensidad como la que ocurrió el mes pasado, es inevitable que se hayan cometido algunas violaciones. Corresponderá al Estado ecuatoriano hacer una evaluación y, llegado el momento, reparar los daños causados. Pero la violencia genera violencia, ¿no? Sí, pero yo quería referirme, sí, no, obviamente, en una situación de violencia, la preservación de la seguridad ciudadana necesariamente exige que del lado del Estado se utilice también la fuerza de forma progresiva.
Ahora, en una situación como la que vivimos, de una violencia sin precedentes en nuestro país, pero que curiosamente vemos se repite en otras partes del continente y que parecería parte de un patrón generalizado, quién sabe si incluso con un designio deliberado proveniente de probablemente potencias externas. En esas circunstancias, el uso progresivo de la fuerza puede haberse desbordado excepcionalmente. Pero si nos atenemos a las cifras que maneja particularmente el Ministerio de Gobierno, la verdad es que los resultados en términos de pérdidas, lesiones, heridas, incluso muertes, son relativamente menores. Si comparamos solamente con la situación de Chile. Y si comparamos también con otras circunstancias en que el país se debatió en años anteriores, tenemos datos de que durante los 12 días que duraron los desmanes, hubo 1.300 heridos, 1.100 personas arrestadas y después procesadas, esto según la Oficina del Defensor del Pueblo, 7 personas muertas en circunstancias en donde el gobierno, el Ejecutivo, alega que no fueron producto directo del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Pero además hubo esta situación generalizada de lo que usted ha llamado terrorismo, que sin hacer calificativos de entrada en relación a si esos hechos realmente constituyen actos de terrorismo, el hecho es que sí sembraron el terror entre la población civil que se negaba a participar a la fuerza en las manifestaciones, pero que era obligada igualmente de forma compulsiva o a través de pago de una multa. Procurador, pero la destrucción de la Contraloría, al menos, un caso, ese sí es un acto de terrorismo, incendiar los edificios. Es que a eso voy. Lo que caracteriza a los actos de terrorismo es que, más allá del resultado concreto que buscan, tienen un objetivo último que está destinado a la población en general, que es sembrar el terror, causar el pánico y causar la paralización que genera el miedo. Y en eso una reflexión, y es el uso del fuego. Pocos elementos de la naturaleza son tan dañinos como el fuego. Y usted se fijará que lo primero que hacen los manifestantes en todo tipo de manifestación en todas partes del mundo es encender hogueras, encender fogatas, porque eso genera en la población una sensación de destrucción. Si a eso le sumamos, y hoy día sale en el diario El Comercio la noticia de que el señor defensor del pueblo dice que los responsables de los daños causados a la Contraloría General del Estado tendrán que ser juzgados y tendrán que responder por esos daños causados, nos habla de que efectivamente hubo ese designio deliberado de causar terror y, en el caso concreto de la Contraloría, destruir documentos que eran muy importantes. Señor Procurador, a propósito del evento internacional que se instala este miércoles y se extenderá hasta este jueves en la Universidad Católica, 60 años de la Comisión Interamericana y 40 años de la Corte Interamericana. ¿Cuánto ha servido estas instituciones respetables a sabiendas? Porque es bueno analizar en casuística a propósito de la coyuntura de las manifestaciones de octubre pasado. En el gobierno anterior, en el correísmo, que cada sábado denostaba al sistema interamericano, que denostaba a la Comisión Interamericana, resulta que ahora apelan a esa instancia para decir que se han violado los derechos humanos. Es curiosa la paradoja, pero yo en eso soy absolutamente un convencido de que las acciones legales que la ley y los convenios internacionales ofrecen están ahí para ser utilizadas, incluso por quienes denostan del sistema jurídico dentro del cual esas acciones están previstas. Hoy tranquilamente, permítame, señor Procurador, viene la Comisión Interamericana, vino en días anteriores a evaluar las secuelas de la paralización en el Ecuador y
mientras en el gobierno de Correa no se le permitió, no pudieron venir cuando insistían y se pedía la asistencia de la Comisión Interamericana. Sí, lo que pasa es que es otra cosa, es otra forma de ver las cosas. Si usted se fija, los gobiernos de la región que reprochan el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia de estos 60 años, con gobiernos autoritarios de cualquier tinte, son los primeros en tratar de evitar que los mecanismos de protección de los derechos humanos funcionen dentro de sus países. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es determinar que existen violaciones y eso se va a hacer público. Entonces, la única forma de evitar que se conozca la realidad respecto de respeto o irrespeto, violaciones masivas de derechos humanos en los regímenes autoritarios, es romper lanzas contra la Comisión Interamericana, contra la Corte Interamericana, contra el sistema en general, de modo que ellos no puedan ejercer ningún tipo de control y el Estado no pueda ser hecho responsable de los actos cometidos en violación de esa normativa internacional. A propósito de la coyuntura del mes de octubre y también la lucha contra la corrupción, en donde el Procurador General del Estado ha sido parte de procesos últimos que están en desarrollo en la función judicial, ¿cómo ve este tema? Y también conectar, ¿va a actuar o ya ha iniciado su intervención en un proceso por un delito de flagrancia cuando se tomaron los pozos petroleros en la región amazónica? Lo primero que hicimos en relación a ese caso fue tomar contacto directamente con el gerente general de Petroecuador. Porque la Procuraduría, y eso quisiera aclarar, Miguel, usted sabe bien, la Procuraduría ejerce la representación judicial del Estado cuando las personas jurídicas de derecho público no tienen ellas mismas personalidad jurídica. En el caso de Petroecuador, tratándose de una empresa pública, ellos tienen esa capacidad de comparecer directamente a juicio. Lo que nosotros hicimos tan pronto como nos enteramos de este delito flagrante de atentado contra la infraestructura petrolera del Estado fue tomar contacto con el señor gerente general de Petroecuador y ofrecerle nuestros servicios y nuestro apoyo a sabienda de que ellos por su cuenta iban a ejercer las acciones. Y con ellos hemos quedado en que nosotros simplemente acompañaríamos sin necesidad de que presentemos una acusación particular, porque lo que haría una acusación particular en ese caso, habiendo ya la acusación de Petroecuador, sería más bien entorpecer el proceso. Pero en relación a otros casos, lo que hemos hecho... contra la corrupción, lo hemos visto usted activo en esto. Y en relación a estos mismos casos de otros daños a bienes públicos, hemos enviado oficios a todas las entidades directamente afectadas para decirles, la Procuraduría General del Estado presentará acusaciones particulares en aquellos casos en donde las entidades públicas directamente afectadas no lo hagan. Por favor, confírmennos si ustedes lo harán o no lo harán. Estamos a la espera de eso y tan pronto llegue el momento procesal oportuno que normalmente es el de la instrucción fiscal, antes de que termine la instrucción fiscal, presentaremos nuestra acusación particular. Y el combate a la corrupción, usted ha sido activo, caso Sobornos 2012-2016, para citar en casuística 1. Sí, ese es un caso en el cual la Procuraduría General del Estado de entrada y a diferencia de lo que ocurrió en administraciones anteriores, decidió presentar acusación particular. Recordemos que la Procuraduría General del Estado defiende el patrimonio estatal y el interés público. En casos como el del delito de cohecho, que es el que se está ventilando en el caso Sobornos 2012-2016, afectan directamente al patrimonio estatal, entonces la Procuraduría siempre intervendrá. En este caso hemos intervenido con una acusación particular muy sólida. El día lunes que se reanuda la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Si no se enferman los abogados. Si no se enferman los abogados defensores. Yo creo que ya hemos tenido demasiada dilatoria. El 335, 336 del Código Orgánico de la Función Judicial da la atribución cuando hay entorpecimiento del proceso. A mí me parece que la doctora Daniela Camacho está manejando con mucha sabiduría este proceso. Lo último que queremos, quienes estamos defendiendo el interés estatal, es que en algún momento se pueda acusar
algún tipo de nulidad por no haber velado por el debido proceso. Yo pienso que en esa medida lo que está haciendo la jueza doctora Daniela Camacho es absolutamente adecuado y razonable. Cuando las justificaciones de inasistencia de los abogados sean realmente aceptables, pues las aceptará y las diferirá. Pero claro, ella tiene conciencia de que este es un proceso que no puede dilatarse sine die. Y yo confío que el día lunes reanudemos la audiencia y entonces al final de esta audiencia, que probablemente lleve una semana más después de su reanudación, tendremos al final un llamamiento a juicio de aquellas personas de cargos que la jueza decida justamente llamar a juicio, y también algunos sobreseimientos en los casos en que la jueza juzgue que no ha habido indicios suficientes o no han sido suficientemente demostrados por el momento. El señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Muy buen día. En las radios Platinum FM y Radio Quito AM continuamos este diálogo. Permiso, muy buen miércoles. Estamos de vuelta por acá. La asambleísta Doris Solís podría ser investigada por el presunto delito de peculado en el caso Coopera. La secretaria anticorrupción de la presidencia presentó una denuncia en su contra por presuntamente haber perjudicado al Estado ecuatoriano con más de 10 millones de dólares. Le contamos. En la mira de la justicia se encuentra Doris Solís, ex ministra de Inclusión Económica y Social y actual asambleísta del correísmo. Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción de la Presidencia de la República, solicitó a la Fiscalía General del Estado se le investigue por peculado. El supuesto ilícito se habría conformado cuando Solís, al ser secretaria de Estado, autorizó 2 resoluciones a favor del Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS, lo que habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Para el efecto, se destinaron 10.2 millones de dólares a una empresa privada para que, en coordinación con el Instituto de Economía, se encarguen del manejo que anteriormente tenía la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que de acuerdo a denuncias perjudicó a 113.000 personas de Azuay y Guayas, por lo que fue cerrada. De un día para el otro se autorizó el incremento de presupuesto para el IEPS desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y al siguiente día se le autoriza al director general del IEPS la compra de todos los activos de la cooperativa Coopera, la compra de todo el negocio, las fondas, el negocio comercial que tenía esta cooperativa, y con esos recursos se pudo devolver a los ex socios de la cooperativa los dineros que tenían en ahorro. La Secretaría Anticorrupción maneja la hipótesis que el delito se consolidó al autorizar el uso de recursos públicos para la adquisición de bienes de una empresa privada, en donde además existiría un sobreprecio. De la información que tenemos de la Super de Economía Popular y Solidaria, esos bienes no hubieran estado valorados aparentemente en 10 millones, sino hasta la fecha únicamente en 3. Doris Solís no tardó en dar la cara para defenderse. No hay absolutamente el supuesto peculado del que me acusan, porque los bienes están en manos del Estado, pertenecen al Estado. Tengo la certificación del IEPS y del MIES de que están en el registro contable de ellos, les pertenece a ellos. Además manifestó estar dispuesta a responder a las autoridades. Que mi actuación ha sido en el marco de esta ley, la Ley de Economía Popular y Solidaria de la Constitución. No es necesario el levantamiento de la inmunidad del asambleísta para poder investigarse. No, porque ustedes recordarán un caso anterior, la Asamblea resolvió ya, estos hechos se dieron mientras la actual asambleísta fue ministra de Inclusión Económica y Social. Informó Héctor Romero.